Hola, el día de hoy vamos a platicar acerca del análisis económico del gasto y las políticas sectoriales, comenzando pues lo que es la política del gasto y el costo-beneficio. De manera similar al enfoque de las políticas públicas, pues es posible hacer un análisis de los programas públicos desde una perspectiva económica. Un primer paso consiste en identificar el problema o la necesidad que atiende el programa que se va a analizar. Para ello, pues es fundamental indagar en las circunstancias históricas, sociales y económicas en las que surgió ese problema, así como los actores y grupos de presión que incidieron en la creación del mismo programa. Lo que se va a buscar es asociar la necesidad social que atiende el programa con alguna falla del mercado. Dadas las fallas del mercado, hay algunas alternativas de intervención gubernamental, como pueden clasificarse en tres grandes grupos: una que es la producción pública, otra la generación de incentivos mediante subsidios e impuestos para la producción privada, y la tercera que es la producción privada con regulación estatal que garantiza el comportamiento de los privados en consonancia con las necesidades sociales. Entonces, en la primera parte, que es la producción pública, pues puede ser a través de la distribución a precios de mercado, la distribución a precios iguales a los costos de producción, o la distribución a precios menores a los costos de producción, o la distribución a precios nulos. También otra categoría de intervención es la producción privada, que es a través de la producción con distribución pública, que puede ser a través de los subsidios a las empresas o los subsidios a los consumidores. Cuando es a través de los subsidios de las empresas, pues son subsidios directos o indirectos vía impuestos. Cuando son subsidios a los consumidores, pues son igual de manera directa o vía impuestos. Las consecuencias distributivas de una intervención gubernamental pues pueden generarse por la vía del consumo o la producción. Por un lado, los privados, las empresas y los productores pueden reaccionar a los programas públicos modificando cantidades o precios de oferta, anulándose así los beneficios esperados del propio programa. Para ello es importante pues, hacer una revisión de los efectos de largo plazo que tiene la intervención una vez que los productores y los consumidores han adaptado esta conducta. Por otro lado, la definición, al definirse la población objetivo del programa, podría contribuirse a la incrementación de la ineficiencia o introducir distorsiones si los apoyos no son focalizados adecuadamente. Los efectos de un programa no se concentrarán en los beneficiarios o afectados, sino que pueden alterar los incentivos de otros individuos e incidir en los precios de otros bienes o servicios. Cuando se hace el análisis de las consecuencias distributivas de corto y largo plazo, pues deben considerarse los efectos de sustitución y los efectos de renta. En esto primero, pues es el programa público que va a contribuir en la reducción de los precios de un bien o de un servicio, modificando así pues la estructura del gasto de quien va a hacer la compra o de quien va a ser el beneficiario. En el segundo caso, los beneficiarios sustituyen los bienes que consumen por unos de menor precio. El efecto que esto ocasiona es el que en mayor medida se relaciona con la ineficiencia de los programas públicos. Ahora, en lo que es la salud y la seguridad social, pues el debate sobre la salud pública gira en torno a tres aspectos que en cierta medida se contraponen: sus excesivos costos, la limitada cobertura de los seguros y los problemas presupuestarios que tiene el Estado para proveer los servicios de salud. El fallo de información asimétrica se presenta en los servicios de salud de manera recurrente, pues los consumidores o los pacientes pues carecen de conocimientos y experiencias repetidas que se les permita comparar y evaluar una gran cantidad de ofertantes, en este caso pues quienes dan el servicio médico, ¿no? Las asimetrías de información se agravan si se consideran que, como cualquier vendedor, el médico tiene interés en vender más servicios y el consumidor tiene a ser adverso al riesgo de enfermarse. La distorsión adicional del modelo competitivo en relación al crecimiento de tendencias a la presentación de servicios de salud en instituciones sin fines de lucro, que son las públicas, en las que la reducción de los costos de atención o la maximización de los beneficios no son los principios orientadores
como así se cree, ¿no? La intervención del Estado en la provisión de los servicios de salud no solo se debe a las fallas del mercado, sino que se plantea el igualitarismo específico, que quiere decir que los servicios de salud deben proveerse a todos los individuos de manera igualitaria, independientemente de su nivel de ingreso. Una segunda postura al respecto es que las personas con mayores ingresos tengan la libertad de gastar en asistencia médica, y un tercer punto de vista es el híbrido, que ofrece cierto nivel mínimo de servicios de salud a toda la población. ¿A través de qué? De la seguridad social. El otro tema pues es la educación, la ciencia y la tecnología, y pues sabemos que en México se destina poco más del 13% presupuestal federal a lo que es la política educativa. La ciencia económica ha contribuido en el debate de algunos temas relevantes para la educación, entre ellos la relación entre el gasto público en educación y los resultados para una economía en términos de eficiencia y productividad. La relación entre los gastos de educación y los resultados educativos, pues los cuales son normalmente medidos con pruebas estandarizadas de aprendizaje, como lo que es la PISA, ¿no? En ciencia y tecnología, por su parte, son bienes públicos. Por un lado, la inversión en investigación y desarrollo tecnológico que realizan los privados es deseable para la sociedad en general. Sin embargo, ¿cuál sería el incentivo de una empresa para invertir en ciencia y tecnología? Y en algunos casos, pues pueden generar tecnologías disruptivas que beneficien a toda la sociedad si la empresa no puede recuperar tales costos o no se beneficia de la misma medida en la que se hace cuando se comercializa a la sociedad. Por razones similares a las de la educación, excluir a ciertos individuos del conocimiento no es deseable y generalmente pues tampoco es posible, ¿no? Sin embargo, existe un mecanismo de exclusión fomentado desde el gobierno, que donde dice que los derechos de propiedad intelectual, que consiste en el otorgamiento de concesiones temporales para que un inventor o creador haga uso exclusivo del conocimiento para su comercialización. Es decir, temporalmente se autoriza la prevalencia de un monopolio para la explotación de un conocimiento o una tecnología, si bien es cierto que los beneficios sociales de la generación de nuevos conocimientos, desarrollos tecnológicos, entre los mecanismos de la propiedad intelectual se encuentran con los derechos de autor, las marcas, patentes, modelos de utilidad, ¿no? Y el último tema pues son la asistencia social y la defensa. La asistencia social refiere a los programas públicos que transfieren recursos en efectivo o en especie desde los programas de protección o asistencia social, pues absorben más del 16% del presupuesto. Estos programas tienen como objetivo la redistribución de la renta, tomando como premisa que los mercados asignan los recursos de manera más o menos de manera eficiente, pero no equitativamente ni con principios de justicia. Una buena medida en las democracias occidentales prevalece el enfoque de las capacidades promovido por la Organización de las Naciones Unidas, que propone que los individuos no pueden contribuir al bienestar social y no pueden considerarse libres sin tener al menos ciertas capacidades mínimas que les permita elegir entre los funcionamientos, ¿no? Las capacidades refieren a ciertos activos como las sensaciones subjetivas de bienestar, de buena salud, cierto nivel de ingresos, la alfabetización, y los funcionamientos son las distintas combinaciones entre las capacidades. Los individuos deberían de tener la libertad de elegir entre distintos funcionarios, entre uno y otro. Y lo que corresponde a defensa nacional, pues la principal partida presupuestaria en algunos países como en Estados Unidos. Sin embargo, en México destina el 1.8 del gasto federal. El análisis económico se ha utilizado para medir la eficiencia del gasto militar en términos de macroeconómicos, como cuánto gasto en defensa es suficiente. Además, son implementadas herramientas de teoría de juegos para medir los rendimientos marginales de las acciones de ataque, defensa y su relación con los objetivos planteados. Hasta aquí, pues sería todo. Gracias.